Bueno, ahora vamos a hablar sobre el sistema de complemento. Este es un sistema que permite la acción del sistema inmunitario por tres vías, básicamente. Nosotros nos vamos a enfocar en la vía alternativa. La vía alternativa al sistema de complemento es un potente mecanismo de inmunidad innata. Es probablemente el más antiguo de todos. Recibe este nombre por haber sido descubierto en segundo lugar, después de haberse descrito la vía clásica. Sus características diferenciales son la posibilidad de producir una activación espontánea del complemento y la formación de una convertasa de C3 alternativa, diferente a la de las otras vías. La vía alternativa puede activarse mediante diferentes mecanismos, pero básicamente son dos. Como consecuencia, la activación del complemento por las vías de las lectinas o la vía clásica, y un segundo mecanismo que se basa en el fenómeno de hidrólisis espontánea del factor C3, que se produce por contacto de roce tanto con algunas bacterias como con superficies artificiales, lo que puede suceder en una circulación extracorpórea. Las convertasas de C3 de la vía alternativa tienen una vida media corta por sí mismas. Sin embargo, pueden estabilizarse mediante su unión a la proteína plasmática denominada properdina o factor P. La properdina se sintetiza en los neutrófilos, que la almacenan en sus gránulos secundarios para liberarlas cuando se activan ante la presencia de patógenos. De modo que los factores que participan en esta vía de arranque del complemento son C3, B, D y P. La importancia de esta ruta alternativa salta a la vista. Básicamente, opera días antes de que entre en acción la ruta clásica, porque la clásica tiene que esperar a que se hayan producido anticuerpos, mientras que la vía alternativa solo necesita del factor D y de estar estabilizada por la properdina, como ya lo mencionamos antes. Además, la ruta alternativa se activa directamente sobre la superficie de muchos microorganismos. Se activa por el contacto de ciertas proteínas del complemento con la superficie de un patógeno. Por ejemplo, los componentes de las membranas bacterianas pueden activar la vía alternativa. Bueno, entonces vamos a tener a continuación la vía ralente alternativa. Primero tenemos que tener en cuenta que generalmente en el suero no, hay pequeñas cantidades de C3b, es decir, cuando no hay presencia de una infección. Pero cuando la hay se va a activar esta vía y vamos a tener que la molécula C3 va a sufrir una hidrólisis espontánea convirtiéndose en una molécula C3H2O. Esta molécula o esta conformación va a permitir la unión del factor B haciéndolo susceptible a la división por el factor D. El complejo que queda va a formar una convertasa de fase fluida que va a dividir a la molécula C3 en una molécula C3b y en una molécula C3a. Esta molécula C3b se va a unir a la membrana celular y a su vez va a ser susceptible a la unión del factor B y a la división por el factor D. La molécula resultante va a ser una molécula que va a estar unida a la membrana, pero va a ser una molécula inestable y va a necesitar de la properdina, que es una proteína que se encuentra en el suero, o factor P, que pues la va a hacer estable. Y va a sufrir también una adición secundaria de una molécula C3b. Esto va a convertir o va a formar una C5 convertasa que a su vez también va a ser inestable y va a necesitar de la properdina para volverse estable. Lo importante de esta vía, que es una vía de amplificación bastante notoria y va a, después de haber iniciado su proceso, van a depositarse más de 2 por 10 a las 6 moléculas de C3b sobre la superficie del microorganismo en menos de 5 minutos. Entonces vamos a ver que es una vía realmente rápida y lo que va a hacer es aumentar la cantidad de moléculas de C3b presentes en el suero. Vía alternativa activada por properdina. La properdina anteriormente se introdujo como un factor regulador de C3 convertasa unido a membrana. Se realizaron diversos experimentos in vitro en los cuales se demostraron que las moléculas se fijaron a una superficie artificial. Se permitió que interactuaran con componentes del complemento purificados en presencia de magnesio. En la imagen podemos observar cómo la properdina se une a C3b y al factor B, pero el factor B unido resultó ser susceptible a la división del factor D. Y como tal, el complejo C3b-PBB resultante actuó como una C3 convertasa eficaz. Esto demostró que la properdina podía iniciar la activación de la vía alternativa sobre un sustrato artificial.
pero como tal, lo que hace la properdina es estabilizar la actividad continua de la vía. Investigadores probaron la capacidad de la properdina para unirse de manera específica a ciertos microbios, incluso a Neisseria gonorrhoeae, y también a células apoptóticas y necróticas. Una vez unida la properdina, era capaz de iniciar la vía alternativa. La importancia de la vía activada por properdina es debido a que en pacientes que se observaron con una deficiencia de producción de properdina mostraron una susceptibilidad a la enfermedad meningocócica inducida por Neisseria gonorrhoeae. Con esto se demostró que la properdina tiene una capacidad para actuar como un receptor de reconocimiento de patrones, ya que dirige de manera específica la activación de la vía alternativa sobre la superficie de Neisseria y otras células microbianas. La vía alternativa activada por proteasa. Tanto el sistema de complemento como la cascada de coagulación sanguínea comparten interacciones funcionales, como por ejemplo la división por proteasas, cambios conformacionales de algunas enzimas para modificar su actividad y la amplificación de pasos de las vías porasas de interacción. Algunas investigaciones de hace décadas indicaron que existían elementos proteínicos involucrados en la coagulación sanguínea, como por ejemplo la trombina, que eran capaces de fragmentar C3 y C5 del complemento y liberar sus anafilotoxinas activas C3A y C5A. Pero, ya que este proceso requería concentraciones de trombina relativamente altas, se creyó que no era tan significativo desde el punto de vista fisiológico. Por otro lado, y contrario a esto, en nuevas investigaciones hechas en ratones con inflamación pulmonar aguda por inmunocomplejos y con deleción de C3, indican que el inicio de la cascada de coagulación podría dar lugar a división de cantidades importantes de C3 y C5 desde el punto de vista fisiológico y así producir sus anafilotoxinas activas. Por ello, se entiende que las reacciones fuertes pueden llegar a activar la vía alternativa por medio de las enzimas de la cascada de coagulación. Además, debido al papel proinflamatorio que tienen estas anafilotoxinas, podrían llegar a amplificar aún más el estado inflamatorio. Otros experimentos aún más recientes indican que otras enzimas de la vía de la coagulación, como la plasmina, también son capaces de generar las anafilotoxinas C3A y C5A. Además, cuando las plaquetas son activadas durante la coagulación, se liberan altas concentraciones de ATP, calcio, serina, treonina y sinasas que lo que hacen es permitir fosforilar a C3b para que sea menos susceptible a degradación proteolítica. Y así, mediante esta vía, la activación de la cascada de la coagulación aumenta todas las vías del complemento. Gracias. Alteraciones en la vía alternativa están directamente implicadas en la patogénesis de las glomerulopatías y del síndrome hemolítico urémico atípico. Estas alteraciones pueden ser ya sea congénitas o pueden ser adquiridas, pero en ambos casos se encuentran mutaciones en genes de la vía alternativa, los cuales pueden provocar una regulación incorrecta de la activación de esta vía. Además de estas mutaciones que se pueden presentar, también se pueden encontrar autoanticuerpos dirigidos frente a componentes de la vía alternativa, que pueden alterar el funcionamiento de sus proteínas diana e interferir en la regulación del complemento.